Muy buenos días, profesor. Por medio de este video voy a explicarle el primer ejercicio sobre el método de hidrograma. Entonces, primero dice, ¿qué dice el ejercicio? Dice, en una cuenca con área de 1080 kilómetros cuadrados se tiene el hidrograma de escurrimiento total y el hidrograma de tormenta lo produjo. Se pide A. Hidrograma unitario para una de 2HR. B. Curva S. C. Obtener el hidrograma unitario para una de E'. 3HR. Entonces, bueno, esto nos lo piden encontrarlo con el gráfico que nos dan, que es el figura 5.33 del hidrograma y etograma para el problema. Entonces nos piden calcularlo con esa figura. Entonces, primero que todo, ¿qué datos tenemos? Tenemos el área de la cuenca, que son 1080 metros cuadrados, y el tiempo de E, que son 7200 en segundos. Pues bueno, primero que todo calcularemos el A, que es el hidrograma unitario para una DE de 2HR. Bueno, paso 1. Datos de caudal directo. Entonces aquí tenemos los datos de caudal directo. Entonces miramos los puntos en que se corta en la figura que nos dieron para obtener. Entonces, en un tiempo 0 tenemos 50. En un tiempo 2 tenemos 0. En un tiempo de 3.5 tenemos 50. En un tiempo de 4 tenemos 100. Y en un tiempo de 8 tenemos 200. En un tiempo de 10 tenemos 100. En un tiempo de 20 tenemos 0. Y en un tiempo de 24 tenemos 0. Listo, ahí tenemos el primer paso. Paso 2. Cálculo del volumen de escurrimiento. Bueno, el volumen de escurrimiento es igual a la suma de caudal directo estimado por el intervalo de tiempo. Entonces sería, en este caso sería B es igual al volumen de escurrimiento. Entonces el B es igual a caudal directo, que es la suma que nos dio 500 por 7200, que son los segundos de. Entonces nos dio un valor de volumen de escurrimiento de 3600 metros cúbicos. Ahora sí, paso 3. Calcular la altura de precipitación en exceso, el HP. Entonces la altura de precipitación en exceso es igual al volumen de escurrimiento dividido entre el área. Entonces, el volumen de escurrimiento, que nos dio un valor de 3.600.000 metros cúbicos, dividido entre el área, que nos dio 1080 millones metros cuadrados. Y eso nos da un valor de 0.00333 metros. Entonces, esos debemos pasarlos a milímetros para trabajarlos. Entonces nos da un valor de 3.3333 milímetros. Listo. Ahora pasamos al paso 4, que es, se obtienen las ordenadas de diagrama. Entonces, sí tenemos que encontrar el HU. El HU, que es igual al caudal directo. Sí, caudal directo dividido entre la altura de precipitación en exceso. Entonces, el caudal directo tenemos que nos dio 50. Dice, tenemos que dividirlo entre la altura de precipitación en exceso, que nos dio en milímetros, 3.33333. Y eso nos da un valor de HU de 15. Entonces, así en cada paso. Entonces, 0 dividido entre 3.3333 nos daría 0. Entonces, 50 dividido entre 3.3333 nos va a volver a dar 15. 100 dividido entre 3.333 nos da 30. Y así con todos los datos. Y ahí ya tenemos el HU. Ya tenemos las ordenadas del diagrama. En este caso, realizamos el gráfico de gráfica de hidrogramas unitarios, en el cual abajo estarían los tiempos y arriba estaría el HU.
que son las ordenadas del diagrama. Entonces, y así tenemos el gráfico de hidrograma unitario. Ahora sí, vamos al punto B. El punto B dice construir curva S. Entonces, el paso 1 se realiza. Paso 1 se realiza desplazamiento. Entonces, en este caso, pues toca realizar un desplazamiento delta t. Entonces ya tenemos los tiempos que habíamos cogido los puntos del gráfico y ya tenemos los HU. Entonces, en este caso a los HU se les hace un desplazamiento, como se ve ahí en la pantalla. Entonces, el desplazamiento va disminuyendo poco a poco, entonces va disminuyendo y va hasta reducirse hasta que quede el primer valor del HU, quede del final. Y luego, paso 2. Se realiza la suma de caudales de desplazamiento. Se realiza la suma de caudales de desplazamiento. Entonces, la suma de caudales. En sí, toca sumar digamos, el 15 sumando todos los ceros. Ahora sí, en los puntos donde ya no hay donde sumar, entonces en este caso, en el tiempo 4, ahí tendremos que sumar el 30 más 15, que nos daría un valor de 30 más 15, que nos daría un valor de 60. Y así ir sumando de forma horizontal los datos hasta que tengamos la suma. Paso 1. Paso 4. Se realiza Paso 4. Se realiza la gráfica de curva S. Entonces, como podemos observar aquí, se realizó la gráfica de curva S. Entonces, en esa gráfica de curva S, pues podemos observar que la parte horizontal están los tiempos y en la parte vertical están la suma de caudales desplazados. Ahora sí, vamos al punto C. C. Obtener el hidrograma unitario para un DE de 3HR. Entonces, paso 1. Calcular la constante K. Entonces, en este caso, la constante K, tenemos el valor del DE normal, que es 2.2 HR, y el DE prima, que son 3 HR. Entonces, el valor de la constante K es igual al DE dividido entre el DE prima, que en este caso sería 0.6667, nos daría un valor de 2 dividido entre 3. Paso 2. Diferencia de curva S. Diferencia de curvas. Entonces, aquí como tenemos anteriormente, tenemos los tiempos. Las curvas de S deducidad en sí son las sumas de los caudales anteriores que obtuvimos. Son las curvas de deducidad. Curvas de desplazamiento. La curva de desplazamiento es el primer curva de deducidad, pues digamos, ser saltado renglones y se va tomando hacia abajo. Entonces aquí, como podemos observar, los primeros dos valores son 0 y el siguiente ya es el primer valor de curva de S deducidad. Y así continuamente, el siguiente ya es el segundo, el siguiente ya es el tercero, el siguiente ya es el cuarto, y así hasta tener todos los datos. Y así hasta tener todos los datos. Ahora sí, diferencia de curva. Entonces la diferencia de curva es restar el primer valor de curva S deducidad menos el curva S de desplazada. Luego la siguiente parte sería la curva de S de deducidad menos la curva S de desplazada. En el siguiente curva S de deducidad, que sería 30, menos la curva S de desplazada, que sería 15. Entonces 30 menos 15, 15. Y así vamos a tener todos los datos. Hasta abajo, que llega a 150 menos 150 igual a 0. Paso 3. Calcular HU para DE' de 3H.
Entonces aquí el HU sería igual a la diferencia de curva por la constante K. Entonces la diferencia de curva la diferencia de curva, que en este caso serían los valores que encontramos en esta parte de la tabla de aquí, que sería el 15, el 15, 15, 45, por la constante K, que la constante K nos dio 0.6667. Entonces multiplicando 15 por 0.6667 nos da un valor de 10. Y multiplicando 30 por 6.6667 nos da un valor de 20 para casi el último dato. Y eso con sus respectivos tiempos. Entonces, paso 4. Gráfica de HU de 3HR de E'. Entonces, aquí en el gráfico podemos observar que en la parte horizontal están los tiempos. En la parte vertical están los HU de 3HR de E'. Ya si obtenemos el gráfico de HU 3HR de E'.